Bueno, hoy estamos en un nuevo encuentro, gracias por los que están presentes, porque vamos a hablar sobre el eneagrama sistémico y profesional, el sistema ECHE. El sistema ECHE es un programa de conocimiento que en realidad nace de mi experiencia en 26 años de aplicación de la sabiduría del eneagrama. El eneagrama es un conocimiento poderosísimo de transformación personal, de relación vincular y de aplicación en todas las áreas de trabajo. No importa cuál sea tu profesión, cuando te relacionás con otros, cuando trabajás en equipo, cuando vivís en familia, es fundamental conocer este orden maravilloso que es el eneagrama y las leyes de comportamiento que el eneagrama manifiesta tan claramente. Les quiero preguntar algo. Si yo les dijera en qué momento de la vida están viviendo, están pasando en este momento, ¿cómo definirían eso? Si piensen 2 minutos, a ver, ¿en qué momento de la vida estoy? Estoy en un momento de la vida en donde en esta etapa estoy buscando algo nuevo, algo que me ayude a responderme ciertas preguntas que hoy me cuestiono. Estoy en una etapa en la vida en donde cambié de lugar o cambié de trabajo o quiero hacer algo nuevo de lo que vengo haciendo hace muchos años. Estoy en una etapa en la vida en donde siento que tengo que mejorar en mis relaciones, ¿sí? Que hay patrones de conducta que se repiten. Estoy en una etapa en la vida en donde estoy pasando una crisis, ¿sí? Y en donde la estoy superando, pero necesito recursos, ¿sí? Recursos personales, recursos de saber cómo transitar, por ejemplo, una enfermedad, situaciones que no nos son inesperadas, pero que la vida nos trae para aprender. Pensando en eso, les voy a contar una historia. Y esta historia tiene que ver cómo es que yo llego al eneagrama, ¿sí? ¿Por qué el eneagrama ha tomado mi vida? Es increíble. Uno dice, bueno, quizás llega en el mejor momento buscando crecer como persona. Sí, toda la vida, desde muy chica, tuve la búsqueda de esta persona que yo soy, esta familia en la que estoy, este lugar en donde habito. ¿Es todo lo que me define o hay algo más? ¿Hay algo más dentro mío que nace y se manifiesta que aún no conozco de mí? ¿Y por qué me pasó esto? La primera llave, y les voy a contar que es algo para mí muy simpático, que ha generado una sincronicidad en mi vida, es que la primera carrera que tuve fue la de profesora nacional de Bellas Artes. En la Piano Pueyrredón, estamos hablando de Argentina, de Buenos Aires, y en ese momento había una profesora de Historia del Arte y una profesora de Historia de la Cultura que eran sumamente exigentes, y todos mis profesores en realidad venían, digamos, los valorábamos si eran profesores de dibujo, de pintura, de grabado, de animación, pero no estas materias de investigación. Y eran las materias filtros para recibirse. Resulta que yo estaba fascinada con la profesora que tenía de Historia de la Cultura, que era Molina de Bedia. Una profesora que amaba con pasión lo que enseñaba, porque lo vivía, porque había viajado, porque venía de una familia culta. Y a mí me encantaba cómo ella daba las clases, pero era sumamente exigente y era el filtro para recibirse. En este filtro resulta que muchos dejaban por ella. Cuando tenemos que dar la última materia de Historia y Cultura, 5 años estudiando a las culturas, ¿sí? Y no solamente eso, sino al hombre y el arte y la expresión del hombre a través de las culturas, ella en un momento dice, bueno, esta materia, al ser el filtro, yo les voy a pedir que tengamos que estudien. Si no estudian, no se reciben. Bueno, la clave es esta.
Yo estudié muchísimo y cuando voy a dar la lección me toman un tema que yo dije, bueno, ya está, lo sé, lo entiendo. Me empezó a pasear y a relacionar ese tema por todo lo que eran las otras culturas, lo que eran otros conocimientos. Me hizo un proceso sistémico de aprendizaje, al cual yo no estaba con 22 años preparada para eso. Y obviamente me dijo, bueno, Inserra, dice, va a tener que volver en marzo. Era la última materia. Para mí fue, pero un bajón mal. Resulta que, bueno, una compañera mía me dice, Lu, yo te ayudo, tú estudiamos juntas, vos sabés. No la doy, no me recibo, ya está, estudié un montón, obviamente no voy a poder. Esto que a veces nos pasa de desanimarnos, el desánimo, antes de ver lo que la vida nos tiene preparados. Y entonces, bueno, al final, gracias a la insistencia y yo también a las ganas de recibirme, es que la preparo los 3 meses de verano y la doy. Esta profesora no ponía 10, era su forma de evaluar. Siempre cuando te ponía un 6 uno ya estaba contento. Cuando la doy en marzo, muy nerviosa, muy preocupada, bueno, vuelve a pasearme, yo ya aprendiendo lo que era digamos, lo que ella me iba a tomar, vuelve a pasearme con un tema por toda la historia de la cultura. Me voy obviamente estaba muy mal, me voy de ahí y digo, bueno, no, la verdad que no voy a dar con lo que a ella le interesa o le gusta. Cuando salgo, dan después las notas a cada uno y ella nunca salía, sale y me dice, Inserra, me hace así, es el primer 10 que pongo. Y entonces ahí, bueno, además de la emoción, le digo, ¿cómo puede ser entonces que antes, porque yo no había dado un examen tan diferente al anterior? Y me dijo, porque usted tenía que aprender a relacionar, tenía que aprender a entender lo que en realidad es un hilo conductor en la historia del hombre y de la cultura, porque todas las culturas, a pesar de tener símbolos diferentes, a pesar de tener lenguajes diferentes, tienen un proceso de cima, de desarrollo de los imperios y de decadencia, y estos procesos están hablando también de cómo es el hombre. Y la verdad que le agradezco a ella haber comenzado una búsqueda de investigación profunda de 15 años sobre culturas comparadas, religiones comparadas y adentrarme profundamente en lo que es la antropología. Después de muchos años, eso fue a mis 22, 10 años después, hago la carrera de antropología vincular en la Fundación de Antropología Vincular acá en Buenos Aires con Carlos Menegasso, en ese momento como director, y me di cuenta del conocimiento que tenía sistémico del hombre. ¿Por qué? Porque las respuestas que el hombre está buscando a través de los tiempos y a través de las culturas es la misma. La búsqueda del ser humano en su interior es la misma. Y hay 3 valores fundamentales, que son los valores trascendentales de los que habla todas las religiones, y lo tenemos muy claro en la religión católica, que se llaman los trascendentales del ser. ¿Cuáles son esos 3 valores? ¿Qué se dice en la religión católica? Dios es uno, verdadero, bello y bueno. Entonces, los valores fundamentales a los que el hombre, todo ser humano aspira, es a la verdad, a la bondad y al bien. Estos son valores fundamentales. Ahora, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo nos trascendemos a nosotros mismos? Y ahora vamos a ver un poco qué significaría esto, cuando podemos salir del ego, de la importancia personal, de creernos que nosotros tenemos la verdad, y podemos elevar y crecer en nuestra conciencia, aspirando a vivir en nuestra vida estos valores. Lo que sucede, yo digo, es magia. Y esta magia no es algo que no esté al alcance de todos.
Esta magia, ¿saben dónde está? Ahí adentro, en la persona que está sentada en tu silla, en la persona que en este momento está escuchando, en la persona que vos, adentro tuyo, estás habitando. Está en vos la magia. Y las respuestas, todas las respuestas del hombre están dentro de uno. Por eso hay una llave fundamental que me fui dando cuenta a través del tiempo, que el contacto con nuestra esencia hace que sepamos. El contacto con quien verdaderamente somos hace que encontremos la información que después nos forma y que después nos transforma. Esta llave que les cuento es experiencia mía personal, ¿sí? Uno siempre quiere tener, y más cuando es chico, fíjense, ¿no? Todos los conocimientos, la información, hacer varias carreras, tener, de hecho, cuando uno trabaja es importante, bueno, no puedo dejar de tener toda la información para tomar decisiones. La información es fundamental, pero si esa información no la llevamos a la formación, que es cuando la incluimos en nosotros, cuando la hacemos carne, cuando la hacemos parte nuestra, cuando esa información se empieza a desarrollar en nuestra vida cotidiana, se empieza a manifestar en cada momento de nuestra vida, ahí es donde realmente nos formamos. Y ahí aparece en el contacto con nuestra esencia otra llave, que es esa información se nutre de lo que nosotros traemos adentro. ¿Cómo es esto, Lucía? A ver, sí, de lo que nosotros ya tenemos, claro que sí. Es mucho más importante que encontrar todas las respuestas afuera, poder preguntarte, poder indagar en vos, con esa información o ese conocimiento que tenés. Y por ende, cuando lo aplicás, cuando lo llevas a la realidad y lo haces obra, cuando tu actitud, tu comportamiento cambia, la actitud frente a la vida, a las relaciones, a los cambios, a la crisis cambia, ahí es donde te transformás. Y de golpe mirás para atrás y decís, ¿quién estoy siendo? Porque no es quién soy, sino quién estoy siendo en el día a día. Entonces, este proceso en el hombre y en las culturas, ¿sí?, ha sido ancestral, ha sido la búsqueda permanente, esa luz, esa chispa divina, ese ámbito sagrado, ese conocimiento que ya traemos de nosotros mismos, ese recordis, como decían los antiguos, el recordar quiénes somos. Y si seguimos en este proceso que les cuento, hubo dos llaves fundamentales. Uno, me empecé a dar cuenta que en todas las culturas el gran cambio estaba en el desarrollo de la conciencia. ¿Y qué es tu conciencia? ¿Qué hablamos como conciencia? Decimos, si queremos hacer una definición, que es el aspecto dinámico del alma, pero en realidad darnos cuenta es poner atención, escuchen bien, atención e intención en cada momento de nuestra vida. Esta fórmula es una fórmula que hace muchos años he descubierto que cuando uno pone atención e intención, nace la intensidad en nuestra vida. Y la intensidad no tiene que ver con vivir en altibajos. La intensidad no tiene que ver con vivir en situaciones que nos muevan desde afuera para sentirnos vivos. La intensidad tiene que ver con tu pasión. ¿Dónde estás poniendo tu pasión? ¿Dónde estás poniendo tu fuerza? ¿Desde dónde nace el amor por lo que estás haciendo? Esa es la verdadera pasión y esa es la verdadera intensidad, ¿sí? Y justamente llevado a esto, hay una frase que siempre me asombró, y digo que la capacidad de asombro es lo primero que aparece cuando uno emprende una búsqueda de autoconocimiento y se empieza a dar cuenta que lo que a vos te interesa, me interesa a mí, le interesa a otro. Entonces, en esta búsqueda hay una frase que dice que los símbolos son el lenguaje de la profundidad.
Por ende, esa intensidad en la vida con la cual podemos vivir si ponemos atención en nosotros y en el día a día y una intención clara, nos lleva también a la profundidad y a la intensidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo el proceso del eneagrama y el conocimiento de esta sabiduría que nos invita a conocernos a nosotros mismos, hay detrás todo un conocimiento ancestral, sagrado, que en este momento se reactualiza en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Ustedes me dirán, ¿y cómo, Lucía? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo puedo yo acercarme a este conocimiento? Entendiendo las leyes que operan en este conocimiento, comprendiendo cuáles son esos comportamientos que están. Y fíjense algo, en el año 1996, cuando fundé la Universidad de la Conciencia, parecía algo wow, la Universidad de la Conciencia, ¿no? Algo, a ver, ¿cómo esto de la universidad? Universidad, universo. La conciencia es algo que está en lo personal y también en lo universal. Cuando vos estás estudiando las culturas antiguas, te das cuenta que hablan mucho de la conciencia. Y la conciencia puede ser la conciencia espiritual, la conciencia sagrada de la vida, la conciencia comunitaria, la conciencia de unidad. Y justamente todo esto que te voy diciendo es el proceso al cual nos lleva el elevarnos, el trascendernos, el crecer en la conciencia, porque empezamos a aprender, fíjate vos qué palabra, pero aprender con H, ¿sí? También, aprender cómo generar en nosotros un observador interno, cómo generar en nosotros una mirada amorosa de nosotros mismos, cómo generar en nosotros un amor tal propio que nos permita cada día abrazarnos en las luces y en las sombras, cada día aceptar lo que vivimos para poder transformarlo, cada día darnos cuenta que todos somos generadores y creadores de nuestra realidad. Entonces, como te contaba, la Universidad de la Conciencia empezó siendo itinerante, porque la realidad es que todas estas formaciones las diseñé pensando en ir a diferentes lugares de la naturaleza y que la naturaleza misma obrara en nosotros. Y les aseguro que es así. Yo veía también en los estudios de las culturas antiguas cómo diferentes civilizaciones han encontrado lugares en la tierra que eran lugares sagrados o han hecho símbolos que les ha pertenecido. Cada una de las religiones tiene un símbolo, cada una de las culturas tiene un símbolo. ¿Y por qué será eso? ¿Te preguntaste alguna vez por qué? ¿No será que el símbolo está representando un conocimiento que hay atrás? ¿No será que está representando la manera de ver el universo y la realidad de esa cultura? ¿No será que está representando esa capacidad de unidad a la cual aspira el ser humano? Porque no te olvides de algo, cuando nacemos y encarnamos, lo que vivimos es la dualidad, lo que vivimos es justamente lo que en las tradiciones antiguas se llama la caída del hombre, que no es ni más ni menos que darnos cuenta que esta vida, esta materia en la cual estamos es dual. Entonces venimos de una aspiración de la unidad y tenemos que aprender de la dualidad. Y esta dualidad tiene que ver con nuestra esencia y nuestro ego, tiene que ver con las diferencias con los otros. Entonces, hay un punto importante que en el proceso y en el crecimiento de la conciencia te vas dando cuenta que esta aspiración a ser uno, a poder cada vez elevar y trascender tu ego, no es no verlo, no es no ver tus sombras, no es evitarlas, no es evitar trabajar con aquello que tengo que ver de mí mismo, en cuáles son las fallas que tengo que desarrollar y tener la valentía. Yo digo que es el coraje de ser,
tener el coraje de decir, ok, este es mi trabajo interior, pero además tener la capacidad de asumir los talentos propios. Y estos talentos propios son los que más nos cuestan aceptar de nosotros mismos. Yo les diría que en 26 años de trabajo con las personas, en ese momento no existía el coaching, era un trabajo de acompañamiento. Una de las cosas que he visto en todos estos años es que si yo te doy a vos que escribas una lista de tus talentos, no llegás a 3. En cambio, si te doy que escribas una lista de todas las cosas que querés que cambiar de vos y modificar, haces una lista de 20 comportamientos. Siempre nos cuesta más valorar lo que realmente naturalmente tenemos que encontrar nuestras sombras. Entonces, en este proceso, te sigo contando, es que en el año 2000, gracias a un gerente, presidente de una empresa multinacional, que su señora toma el eneagrama conmigo en una casa particular, en donde daba a un grupo de mujeres el eneagrama, nos contrata para empezar a hacer un desarrollo pionero en Argentina de una formación profesional para todos los empleados y los gerentes de la empresa. Esta empresa multinacional propone de alguna manera que primero empecemos a hacer un trabajo con el presidente y todos los gerentes, después con cada gerente y sus equipos, y después se armó por 3 años lo que se llamó una escuela interna de desarrollo personal, en donde se le daba a todos los gerentes promocionados, a los gerentes de cada branch, era de seguros la empresa, el eneagrama, y se creó una escuela. Esta escuela hizo que todos los empleados pudieran conocer este lenguaje. Y ahí se desarrolló lo que vi en experiencia, que el eneagrama es un lenguaje actitudinal. Es decir, las actitudes que vos tengas hablan de vos. Entonces, una de las grandes claves para trabajar en grupos humanos es que el eneagrama no solo te da la capacidad y los recursos para ver tus talentos, para aceptarlos y manifestarlos de acuerdo en la profesión en la que estás y de acuerdo a tu vida personal, lo que vos elijas, ¿sí? Sino que te da herramientas y recursos para conocer los talentos de los demás, para desarrollar en el otro lo mejor que el otro tiene para dar, para promocionar, motivar y hacer crecer a los demás. Siempre decimos que un buen líder es aquella persona que puede hacer crecer y evolucionar a su equipo mucho más que su propia persona. Y justamente cuando nosotros somos inspiradores de otros, en el coaching, siempre digo que a mí me encanta definir el coaching como un entrenamiento inspirador, ¿sí? Y este entrenamiento inspirador en el proceso de coaching lo tomo de una palabra que viene del inglés, que antiguamente significaba vagón. Coach era vagón, vagón. Como imagínense el tren que va haciendo, va dejándose llevar por la locomotora. Entonces, este vagón va guiando, digamos, la locomotora va haciendo fuerza y llevando. El coach va acompañando, va ayudando a que la persona sea su propio motor, su propia locomotora, que su propia guía, y uno acompaña ese despertar, ese crecimiento, esa búsqueda del ser humano. Entonces, fíjense algo, hablamos de que hay un proceso del eneagrama que es fundamental para conocer las leyes de comportamiento. Hay un proceso que tiene que ver con el crecimiento en la conciencia personal, y eso es lo que distingue las diferencias entre las personas. Hablamos de un proceso de acompañamiento que hoy lo llamamos coach, y que este coach es justamente la actitud de amor hacia el otro para que el otro crezca.
Y hay un proceso que cuando nosotros somos responsables frente a otros con los que estamos trabajando, frente a otros en la educación, frente a otros en nuestras relaciones matrimoniales, hay algo que no podemos dejar de hacer y es transformarnos permanentemente a nosotros mismos. Esa es la gran tarea. Galileo Galilei decía que el verdadero éxito en la vida está en el autoconocimiento. Por eso vamos a empezar en 2 minutos a contarte qué es el eneagrama, para qué sirve y cuáles serían las llaves que te vas a llevar justamente en este conocimiento. ¿Por qué? El eneagrama es una matriz de vida, en principio, porque habla de 9 maneras de ser, pero también habla de 9 pasos. Y fíjate qué hay en la vida que tenga 9 pasos, ¿sí? O 9 momentos, algo muy vital, algo que nos constituye como persona. El embarazo. El embarazo requiere, por eso es una matriz de vida, requiere de 9 momentos de 9 meses para poder que la vida nazca, la persona nazca, crezca, se desarrolle y pueda, digamos, nacer. Entonces, en este proceso de los 9 pasos, nos habla que hay leyes, y está la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7. La ley del 1 es la unidad, todos somos uno, y en esta ley de la unidad hay algo que es maravilloso. Venimos, como dicen nuestros amigos los peruanos o las tradiciones andinas, venimos siendo un rayo de un único sol. Este rayo de un único sol es como decir, vinimos con una cualidad innata, con una característica que nos hace ser plenamente nosotros mismos. Entonces, hay un punto que esa sería nuestra esencia, una gran clave para el desarrollo personal, saber cuál es nuestra esencia. En Oriente nos llevaría toda la vida, ¿sí? El eneagrama nos conduce, nos induce y nos invita no solo a que te conozcas desde la personalidad, sino que puedas tocar con esa esencia, porque es como volver a casa. Entonces, el eneagrama nos dice que naciste siendo un rayo de ese único sol que es la unidad. Al nacer empezaste a vivir la dualidad y en esa dualidad aparece una personalidad también, y esa personalidad es propia de esa naturaleza esencial que traes, pero también se va construyendo en el ámbito familiar en donde naciste, en el ámbito social que te vas desarrollando. Y hay 3 tipos de útero, fíjate, el primer útero es el útero de la madre. Ahí ese es el lugar de los 9 meses en donde esta matriz, ¿sí?, ayuda y nos hace entender que una persona necesita llegar a un momento de maduración para nacer. Después viene el útero de la familia, y la familia es la que constituye nuestros miedos, nuestras seguridades, nuestra mirada de nosotros mismos, nuestras creencias, nuestros patrones, y no solamente la familia con la que vivimos. Carl Jung habla que hay 7 generaciones para atrás que influencian en nosotros, desde nuestro ADN, digamos, desde el físico, ¿sí?, pero también desde nuestro ADN del alma. Es decir, hay patrones, hay situaciones no resueltas de la familia que uno puede estar repitiendo o acarreando. Entonces, uno de los puntos fundamentales es que cuando empezamos a formar nuestra identidad, todo este bagaje de conocimiento de la familia y de cómo la familia nos ve a nosotros y lo que espera de nosotros se hace carne en nuestra identidad. Y vamos desarrollando un tercer útero, y ese tercer útero tiene que ver con lo social, los primeros amigos, la juventud,
quiénes fueron nuestros amigos del colegio, el medio en donde nos desarrollamos, la carrera que elegimos, los compañeros de la facultad, toda esa primera parte social en donde la persona sale al mundo, ¿sí? Y eso también nos constituye. Yo lo veo a nivel profesional, muchas personas que su ser está identificado con la profesión, con lo que hacen. Y si no son esa profesión, no son nada. Es como que me sacan, yo soy médico y soy médico siempre, ¿sí? Una cosa es la vocación, una cosa es el amor por lo que uno hace. Y otra cosa es que si no me identifico con lo que trabajo o hago, yo como persona no sé quién soy. Y eso en el eneagrama es fundamental, te da las herramientas para decir, vos sos un ser humano con ciertos talentos, con un montón de aptitudes, más allá que después las despliegues en tus actividades y en tu profesión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Llegamos a la vida adulta, ¿sí?, teniendo una identificación muchas veces errada de nosotros mismos. Justamente yo lo llamo que es como que tenemos velos, imagínense como cortinas o velos de uno mismo, ¿sí? Entonces estos velos nos van tapando nuestra naturaleza esencial, nuestra esencia, y nos van haciendo creer que si no somos de determinada manera no nos aceptan, si no somos como se espera de nosotros en la profesión, no vamos a llegar a tener éxito. Y la gran clave del eneagrama, y te lo digo así porque para mí es fundamental, es tener el coraje de ser quien sos. Descubrí la libertad que uno tiene cuando tiene la valentía de aceptarse como es. Y esta valentía es empezar a aceptarse, a valorarse y a enriquecerse desde el lugar en el cual uno se identifica. Ahora, ¿qué pasa con el eneagrama? Siempre terminamos etiquetando a las personas y eso es lo que no hay que hacer. La gran llave es que nosotros somos un mapa personal. Estas 9 maneras de ser, estas 9 aptitudes o talentos están en nosotros. Nosotros nacemos con una cualidad, que es con la que vamos a ver la realidad. Pero después tenemos justamente nuestra invitación a nuestra maduración y crecimiento es a desarrollar todo el eneagrama, es decir, que seas los 9 talentos, que desarrolles las 9 capacidades, tu capacidad de ser ética, de ser perfeccionista, de ser organizadora, tu capacidad de ser un servidor, de ser generoso y empático, tu capacidad de ser un realizador, de lograr tus objetivos, de ver las oportunidades en que la vida te trae y concretarlas, y tener dinero y tener posición social, tu capacidad creativa, tu capacidad intuitiva, tu capacidad de hacer introspección y conocerte a vos mismo y generar obras, tu capacidad de dar valor al mundo, tu capacidad de conocer, de entender, de saber, de indagar, de investigar, tu capacidad para colaborar con los otros, para ser fiel a tus afectos, para ayudarlos, colaborar, atenderlos, sostenerlos, pero también aprender de tu autosostén y sostenerte a vos mismo, tu capacidad para vivir la alegría, el entusiasmo, la diversión, pero también ese gozo de vivir simplemente por estar vivo, ¿sí? Tu capacidad de ser líder, hagas lo que hagas, y este líder que es tu capacidad de tener fuerza, de superar todas las crisis, de darte cuenta que a veces en las peores crisis donde crees que la vida te dobla es donde salís más entero, tu capacidad para tomar decisiones, para ser convincente. Fíjate algo, para mí la convicción es una fuerza inquebrantable de esperanza. Uno piensa siempre en la esperanza como algo que espera que venga, no. Realmente la esperanza es una fuerza inquebrantable y se traduce en la convicción que una persona tiene. Y también tu capacidad para la armonía, para buscar la paz, para ser amable, para tener relaciones armoniosas, ¿sí?
y tu capacidad para contemplar. Todo lo que les dije son las 9 tipologías del eneagrama. ¿Te encontrás en alguna aptitud? ¿Te encontrás en varias de ellas? Bueno, estas 9 maneras de ser, ¿sí?, es una invitación a que despliegues tus alas. Entonces, fíjate vos, ¿cómo llegamos a este sistema EYE? ¿Cómo llegamos ahora a la formación y a esta certificación para que vos seas mejor persona, para que vos seas mejor profesional y para que puedas tener en tus manos este conocimiento tan poderoso, ¿sí? Cuando hablo de poderoso, es poderoso justamente por lo transformador. A veces me preguntan, pero Lucía, ¿esto no se puede que no se pueda usar bien? En realidad no es así. En realidad, cuando empezás con este conocimiento y realmente querés usar a las personas, no llegás a nada. Porque aunque conozcas y puedas darte cuenta cómo es el otro, lo que el eneagrama opera es la transparencia, lo que en el eneagrama opera es la verdad, lo que en el eneagrama opera son los trascendentales del ser. ¿Sabes por qué? Porque no es un símbolo, porque no es los conocimientos antiguos, porque no tiene que ver con el conocimiento que hoy en día se pueda manejar de desarrollo personal. El eneagrama sos vos, es tu persona, el eneagrama es tu vida. Las leyes que están en el eneagrama están operando en vos, las conozcas o no. Esa es la gran llave. Entonces, ¿cómo surge este sistema EYE? Desde el 2000 creamos la Fundación Centro Argentino de Eneagrama para aplicarlo a las empresas. Pasaron muchísimas empresas. Me ha tocado, por causalidad en la vida, que sean empresas multinacionales, como Telefónica, Metropolitan Life, Givaudan Argentina, México, Chile, Brasil, después Nufarm. Bueno, otras empresas, yo soy expositora también en Vistas, empresas familiares, empresas pymes, TSS, Disney, me acuerdo que fue muy al estilo Disney la presentación. Bueno, muchísimas empresas. Y yo siempre digo esto, gracias, la oportunidad que me dio la vida, que nunca me lo hubiera imaginado, nunca, de poder tener un campo de experimentación tan importante en lo que es la aplicación del eneagrama, como son las empresas desde las personas. Las personas son el organismo vivo de las empresas. Entonces, situaciones familiares, situaciones personales, situaciones laborales, de diferentes niveles, de diferentes conocimientos, de diferentes formaciones. Y yo decía, es increíble. No hay un patrón para decir una persona es así y la otra viene de otro recurso, de otro conocimiento, es así. Cuando vos conocés el eneagrama y entendés la tipología, decís, no importa credo, religión, formación, de dónde viene. Me ha tocado en empresas hacer coach con personas que han venido de villas y que la persona se formó, terminó pagándose una carrera y es en este momento jefa de un laboratorio. Así como me ha tocado personas que tienen máster y formaciones en Estados Unidos, en Europa, familias muy acaudaladas, y vos decís, tanto desde un lugar o desde el otro, tanto con los recursos socioculturales como los que no, ¿sí? El eneagrama opera igual. Somos seres humanos. Y desde este lugar de humanidad, fíjate, humus, humanidad, todos somos gente de la tierra. Y todos vivimos operando con estas leyes. Las conozcamos o no, este es el punto. Y justamente en la ley del uno está la unidad.
en la ley del 3 está la conciencia y en la ley del 7 está la vida en movimiento. El 7 es todo lo creado, ¿sí? 7 días de la semana, 7 notas musicales. Entonces, estas leyes operan en nosotros. Ahora, te cuento. Hace unos años, yo dije, todo lo que a mí me invitó la empresa a poder trabajar con las personas, me ha hecho crear programas, me ha inducido, me ha provocado crear programas según las necesidades de los equipos, según las necesidades de las personas, según las necesidades de la cultura de la empresa. Y a partir de ahí he trabajado con muchos gerentes, por ejemplo, que después me han recomendado a sus familias y he trabajado con las familias. Entonces, eso me ayudó a entender un método, a aplicar un método que es la lectura del mapa personal, que esto empezó hace 25 años atrás con una persona que era consultora y que me decía, Lucía, ¿me ayudás en los psicotécnicos con el eneagrama? Y ahí empecé a aplicar todo el conocimiento de investigación, los temas de investigación, no solamente lo que se habla del eneagrama en los libros, de lo que es las alas o los caminos de crecimiento, sino que después inclusive fui a la International Enneagram Association de Estados Unidos en el año 2009 a dar un tema nuevo, que eran los ejes de polaridad, que estaba tomado de una investigación antropológica, los dilemas metafísicos y los ejes de equilibrio. Y frente a todo una dinámica de lectura, ¿sí? Uno puede sacar, y esto lo hago también en los coaching personales, ¿cómo está la persona hoy? ¿Qué necesita ver o trabajar? ¿Cómo está en el proceso de la etapa en la vida en la que está viviendo? Y con el mapa personal también vos estás manifestando cómo te estás viendo. Entonces ahí empieza un trabajo maravilloso de diálogo, de conversación, para que vos puedas ir quitándote los velos de tu propia autoidentificación, que sería como una imagen idealizada que nosotros tenemos de nosotros mismos, y puedas ir realmente reconociéndote en esta esencia, en la esencia que sos. Entonces, esto que yo lo hablo desde lo personal, después lo traducimos en mapas familiares, o mapas de parejas, de matrimonio, o mapas de equipos, un equipo de trabajo con su líder. Entonces trabajo con el líder y a su vez con los objetivos que ese equipo tiene. Y después, no solamente eso, sino que se puede hacer un mapa organizacional, es decir, de diferentes áreas de una empresa, cómo se interrelacionan. Dicho esto, ¿por qué es sistémico? Justamente porque entendés este mecanismo de interrelación, es un sistema, y como sistema tiene un orden y a su vez es flexible. Entonces, en este orden vas teniendo claves, llaves de diagnóstico y de pronóstico, de la persona, de la familia, del equipo, y hasta podríamos hablar de una institución en general y de cómo esas personas van evolucionando o no en la conciencia. Lo que te cuento lo vamos a dar en la formación este año del Enneagrama Sistémico Profesional, el sistema EYE. ¿Por qué EYE? Enneagrama, conciencia, coaching y experiencia. Y quiero hacer un breve paréntesis con el coaching. Cuando yo empecé no existía el coaching, era el acompañamiento, era la guía, era el amor a la transformación de las personas. Yo digo que para mí esa es la misión fundamental en mi vida, ¿no? Ha sido siempre el poder, la alegría más grande que no tiene precio es ver la transformación del otro. Y justamente cuando el otro se transforma, yo me transformo. Cuando el otro cambia, yo cambio. Siempre le digo a mis consultantes, gracias, porque son los que me enseñan y me certifican que este conocimiento no solo es un conocimiento, sino es algo que opera en nosotros y que es verdad.
y hay una certeza profunda de que termina siendo algo muy científico. Por otro lado, gracias, porque en la medida que vos podés liberarte o transformarte de una sombra, me estás enseñando a mí también. Gracias por abrir este espacio a una confianza en donde cuando vos conocés cada vez más historias humanas, lo que te pasa es que vas transformando y trascendiendo tu propia historia. Entonces, esto es sumamente poderoso. Me parece que se cortó, vamos a mirar 2 minutitos nada más, vamos a esperar para continuar. Pero, como te decía, es poderoso porque esta formación te va a dar el conocimiento y las herramientas para aplicarlo en tu vida profesional y en tu vida familiar. Justamente cuando hablamos de esta formación, uno diría, ¿qué me diferencia? ¿Qué me va a dar de diferente, de nuevo? Decíamos, ¿qué es lo que nos da esta formación? ¿Qué me voy a llevar de esta formación? Me voy a llevar primero el trabajo profundo, intenso y personal con uno mismo, en donde no solamente vas a trabajar con vos, sino vas a ver a los otros compañeros de la formación en el proceso que van haciendo y vas a ir pudiendo identificar. Van a tener un tutor, varios tutores va a haber que van a acompañar el proceso con ustedes. Entonces, la transformación personal es la primera gran llave de esta formación. Y también el saber en qué momento de la vida me toca, el para qué, el sentido. ¿Qué sentido empieza a tener mi vida a partir de ahora? A partir de conocer estas leyes que operan en mí. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene crecer, evolucionar, madurar, trascenderme, salir de la importancia personal, poder aprender a escuchar mejor, a dialogar desde otro lugar, poder ser más libre con aquellas ataduras que tengo? Entonces, este es el primer punto fundamental. Por otro lado, te va a dar el conocimiento del coaching a través del Enea Coaching, es decir, a partir del eneagrama y del mapa personal, cómo empezar a hacer un diálogo poderoso con nosotros, un proceso de conversación que te permita acompañar, entender, empatizar y sobre todo desplegar tu amor por el ser humano, por quien tenés enfrente. Esa es la primera gran clave del coaching, ¿sí? Después te vas a dar cuenta que en la medida que avanzás, se te van a ir despertando, es como epifanías, momentos, recuerdos en tu vida, experiencias, ideas creativas, para poder hacer de lo que estás haciendo una mejor versión, sea el trabajo que tengas, sea un trabajo de servicio, sea un trabajo más técnico, sea que no se te había ocurrido hacer un cambio en tu vida y a partir de aquí ese cambio va teniendo un proceso natural. Y una de las grandes claves acá es que a mitad de año, a partir de mitad de año, vas a poder elegir un tema con el cual vos vas a aplicar este conocimiento al tema que vos quieras llevar a la práctica. Por eso vamos a trabajar con metodología del caso también, es decir, con casos determinados para poder entender cómo se lee, cómo se hace un Enea Coaching. Van a hacer un proceso de Enea Coaching. Y justamente en la práctica ustedes van a ir viendo, y esto es algo que solamente si lo viven van a decir, es cierto, Lucía, porque si no, no se puede, digamos, transmitir, que es en la experiencia de ustedes, van a reunir todo el pasado, van a los que aspiran al futuro, lo van a traer aquí, y se van a dar cuenta que este presente, este año para ustedes, va a ser el gran catalizador. Este año, con todo este conocimiento, va a ser donde van a poder reunir las partes de ustedes entre la personalidad, la esencia y las creencias y los patrones, las partes de ustedes entre toda
lo que viví y lo que era con lo que soy y con lo que estoy siendo y quiero ser hacia adelante. Y por sobre todo, cuando ustedes puedan ver que transforman y ayudan y acompañan en la vida de otras personas, eso no tiene precio. Ya ahí es una alegría, una satisfacción. Yo a veces digo, cuando escucho esto y cuando me lo relatan las personas que le han hecho las formaciones, de hecho, muchas de las personas que han pasado por las formaciones también van a ser formadores, es decir, profesores de la certificación de este año, o trabajan conmigo en todo lo que es la consultoría de empresas, porque lo que queremos hacer desde la Universidad de la Conciencia es una comunidad de talentos. Vamos a tener reuniones de comunidad de talentos, que eso también es otro ofrecimiento desde la universidad, sin costo, para que podamos compartir experiencias, nutrirnos, experiencias profesionales, invitar a otros que no están dentro de la comunidad para que cuenten sus experiencias profesionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vos realmente elijas, ¿sí?, hacer esta formación, no estás eligiendo hacer un conocimiento más, te estás eligiendo vos misma, estás eligiendo cambiar tu vida, estás eligiendo ser mejor profesional, estás eligiendo, ¿sí?, ser agente transformador para los demás. ¡Wow! Esto no es menor, ¿eh? Y se los aseguro, ojalá haya testimonios de personas que ya vamos a ir pasando, de las personas que realmente nos hacen a nosotros los testimonios, que ha cambiado la vida de un matrimonio, ha cambiado la vida personal de alguien, ha cambiado la profesión, pero no porque cambien de profesión, sino que han encontrado otros recursos para agregar valor a la profesión que están teniendo. Y muchos en esta búsqueda han cambiado la búsqueda, han cambiado la mirada, el perfil. Y a mí hay algo que me encanta decirles y es, creo que lo que más ha tocado mi alma. Este conocimiento lo quiero llevar a ustedes porque yo sé que esto me tiene que trascender. Y bendito sea que haya personas mucho más capacitadas que mi persona, muchísimo más, mucho más espirituales, mucho más conscientes que yo, que puedan seguir con este proceso de esta sabiduría antigua que no le corresponde a nadie, pero sí nos llega a nuestra vida no por casualidad, nos llega a nuestra vida para cambiarnos, para transformarlos y para aprender lo que es el verdadero amor. Y el amor, no hablamos de un amor romántico, es el amor del universo, el amor de la creación. Dejo a preguntas ahora y te invito a que cualquier consulta, duda o si querés anotarte, nosotros vamos a tener con las personas que estén interesadas entrevistas para que puedas nutrirte de mucho más de estos detalles de la formación y la certificación de Enneagrama profesional y sistémico. Gracias por esta escucha y por sobre todo por los que veo que están conectados, que también son parte de la Universidad de la Conciencia, son tutores, profesores, empresarios que están trabajando con nosotros. Si hay algo que les quiero dejar es esto. El día que descubrí esto es de un poeta sufí, de Rumi se llamaba. El día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Y otra frase importantísima, los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. Para mí, para los que constituimos la Universidad de la Conciencia, que vos en este momento estés escuchando, ya es alguien que nos da sentido a nuestro trabajo. Así que gracias por estar presente.